Buenos días. Hoy un Boeing 747 salió de pista y causó una tragedia en el aeropuerto de Hong Kong. Entonces les cuento, el avión, un 747-400, pertenecía a la compañía Air Act, una compañía turca con matrícula turca también. Empieza con TC Tango Charlie. Entonces esta aeronave despegó del aeropuerto de Dubai Al Maktoum. No es el gran aeropuerto de Dubái que todos conocen, Aeropuerto Internacional de Dubái, sino otro de menor tamaño. Es un avión de carga, pero no transportaba carga durante este vuelo, así que iba a recoger carga a Hong Kong. Entonces despega el 19 y luego el 20, alrededor de las 4 de la mañana, está acercándose al aeropuerto de Hong Kong. Los mensajes de radio, algunos de los cuales se han filtrado porque simplemente hay muchísima gente que escucha en la frecuencia. Las frecuencias de aviación son abiertas. Muchos radioaficionados escuchan y hay sitios para oír la televisión comercial. De hecho, si eres piloto en formación, es muy útil para acostumbrar el oído. Entonces, decía que durante su conversación con los controladores no hay nada anormal. No hay preocupación, ni estrés, ni reporte de algún problema en particular. El aterrizaje fue el primero, no habían hecho un motor ni nada similar antes. Entonces, estamos en operaciones completamente normales hasta el último segundo. Entonces, el avión se aproxima a la pista 07 izquierda. Estamos en el aeropuerto de Hong Kong. La izquierda es la que está más al norte. Es una pista que avanza sobre el mar, literalmente, y va a aterrizar de la manera más normal del mundo. Empieza a frenar y entonces, según los informes, aquí el avión empieza a frenar. Vamos a pasar de inmediato a los informes y después vamos a volver a analizar. Los informes decían que el Boeing 747 se salió de la pista, terminó en el agua y de paso se llevó un vehículo. Eso significa que chocó contra un vehículo y en ese vehículo había 2 personas, empleados del aeropuerto, y lamentablemente ellos fallecieron. En el 747, como les decía, había 4 personas, probablemente el piloto, copiloto, jefe de carga, algo bastante típico en este tipo de vuelo, más probablemente alguien más. Entonces tenemos a 4 personas que lograron salir. Cuando vemos las imágenes, notamos que los toboganes se desplegaron, lo que significa que el impacto fue bastante sobrevivible, porque el avión salió cuando pasó sobre el mar. Salió a unos 50 nudos, o sea, 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en un avión que apenas sale de una pista de superficie sólida y entra al agua. Estamos en una situación bastante sobrevivible. Aún así, se rompió. La tripulación de 4 logró salir, pero las 2 personas en el auto fueron arrastradas por el avión. Así que el vehículo fue arrastrado por el avión, terminó en el agua y esas personas lamentablemente fallecieron. Entonces, en total hay 6 personas involucradas en el accidente. 2 vehículos, un avión, un auto y 2 muertos en total. Ese es el balance. Entonces, al principio, la idea que uno piensa de inmediato es que el vehículo entró a la pista y luego el avión lo chocó. Y pues bueno, eso provoca una pérdida de control, lo cual es algo bastante fácil de imaginar. Basta con que un vehículo se incruste, por ejemplo, en el tren de aterrizaje o en otra parte, y eso puede causar que el avión se desvíe de su eje en la pista. Y luego puede terminar hecho papilla. No es algo único. Recuerden, hace algunos años un Airbus A350 fue en Japón, aterrizó sobre otro avión. ¿Ha sucedido con frecuencia que aviones aterricen sobre otros o casi lo hagan? El video de hace poco tiempo, donde tenemos un avión E-Jet que vio pasar por encima de él, un avión tunecino de Nuvel casi aterrizan uno sobre el otro también. Actualmente hay muchos problemas de control aéreo en el mundo y estos incidentes se repiten. Es posible pensar que el vehículo fue golpeado por el avión porque entró a la pista cuando no debía. Pero, al parecer, y todavía estamos al principio, esto ocurrió hace unas horas, pero al parecer no tenía nada que ver, al parecer. El vehículo estaba fuera de la pista. Hay una especie de camino, una carretera en el perímetro de esta y regularmente hay un vehículo que patrulla. Y en el momento en que el avión salió, fue a chocar contra el vehículo. Entonces, les dejo juzgar la probabilidad de una historia así.
es decir, son las 4 de la mañana. Hay un 747 en una pista de más de 3.000 metros de largo. Hay un coche que está afuera, que está en el perímetro. El avión sale de la pista, va a llevarse el coche y matar a los ocupantes. Es bastante extraordinario. Sin embargo, no es único. Recuerden, en este canal tuvimos un avión, fue en Taiwán. ¿Y qué hace el avión? Bueno, según recuerdo, era un a todo ritmo, pérdida de control porque tuvieron una falla en el motor y luego apagaron el motor equivocado. Entonces, en lugar de apagar el motor que falló, apagaron el otro. Así que terminaron sin ninguna propulsión. El avión cayó, pérdida de control. Se voltea y choca con un taxi. Por eso no es... Es una probabilidad que parece baja. Pero bueno, cuando miras hacia atrás, bueno, pasó. Aunque antes de que eso pasara, la probabilidad parecía extremadamente baja. Entonces, como decía, en ese caso estamos obligados a pensar en la razón por la cual el avión salió de la pista. Tenemos que excluir el vehículo en cuestión de la ecuación, porque lo golpeó después de salirse de la pista, no antes. Entonces, una de las opciones, hace un momento hablaba con un capitán de Boeing 747, a quien agradezco mucho por su ayuda y por haber aceptado platicar conmigo sobre varios escenarios y la cosa que podría estar ocurriendo, y de nuevo pongo las precauciones necesarias. Estamos a unas horas antes, tal vez sea algo completamente diferente, pero ha habido sobre Boeing más o menos todos los... Vemos eso más o menos cada 2 o 3 años. Tenemos situaciones con la rueda de nariz, el tren de aterrizaje delantero, si quieres, el que está completamente al frente, que permite dirigir el avión. Bueno, en tierra a veces le pasa que se va solo hasta el tope. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. Tenemos el dispositivo que es prácticamente el mismo, con muy pocas diferencias. La mecánica es igual en el Boeing 737. De hecho, ha habido varios 737-800. Les muestro uno. Fue en Canadá que se salió de la pista por eso. El mismo sistema se utiliza en el 777, en el 747 y en todos, porque simplemente es bastante tradicional entre todos los fabricantes de aviones. Cuando tienen un sistema ingenioso para hacer funcionar algo, tienden a retomarlo y duplicarlo en los otros aviones, con algunos detalles diferentes. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos el tren de aterrizaje delantero, que es movido por un cilindro hidráulico, ¿de acuerdo? Se empuja a la izquierda o derecha por uno o varios cilindros hidráulicos, según el avión. Entonces se mueve en un sentido o en el otro. La distribución del fluido hidráulico, es decir, del aceite a presión, se realiza mediante una especie de válvula, ¿verdad? Y esa válvula contiene en su interior un elemento móvil. Ese elemento móvil es un sistema de corredera que más o menos tiene el tamaño de un cigarro, si quieres, y que se desplaza solamente unos cuantos milímetros, típicamente 4 o 5 milímetros como máximo. Entonces se mueve en un sentido o en otro, y esto va a corresponder al movimiento del tren de aterrizaje en una dirección o en otra. Está fabricado por Parker Hannifin, como prácticamente todos sus dispositivos en Boeing. Entonces, la historia que sucedió en el pasado en otros aviones es la siguiente. Tiene suciedad en el aceite. Entonces tienes el circuito hidráulico y hay suciedad dentro. Eso puede pasar. Normalmente hay filtros para eso, pero bueno, puede pasar que a veces pequeños pedazos de corrosión o después de un mantenimiento mal hecho o algo así, haya suciedad en el aceite. Entonces, la suciedad, si quieres, el sistema la tolera bastante bien, pero a veces llegamos a tamaños críticos. El tamaño crítico, en este caso específico, son suciedades del orden de partículas de 0 o 1 milímetro, 1/10 de milímetro. Así que es extremadamente pequeño, pero aún es visible a simple vista. Entonces, miren, un grano de harina es mucho más pequeño que 1/10 de milímetro y aún así lo vemos. Así que es muy pequeño. Entonces, lo que pasa es que en algún momento el cajón, digamos que el cajón se abre y luego llega el aceite y trae consigo esa partícula. Y esa partícula va a bloquear el cajón en posición abierta. Entonces, esto sucede así a nivel del piloto. A nivel del piloto funciona así. Tenemos a nuestro piloto que pone y las velocidades. Y por eso desarrollé esta hipótesis. Es porque las velocidades del avión concuerdan con esta hipótesis. Les voy a contar por qué.
tenemos nuestro aparato que aterriza, los pilotos no tienen ninguna alarma, no hay ningún problema que indique que haya algo. La rueda delantera está afuera y está alineada. Ok, entonces no hay ningún problema. El aparato aterriza, la rueda delantera está apoyada. En ese momento los pilotos controlan su eje de pista con los pies, con los pedales que dirigen el timón de dirección. Y también, en cierta medida, algunos grados a la izquierda y a la derecha, la rueda de nariz, ¿de acuerdo? Y en ese momento puede entrar suciedad en el sistema. Esto llegará hacia el nivel del piloto. Entonces, o el piloto da un golpe al timón a la izquierda, o el piloto que está presionando el timón derecho lo suelta. Y en ambos casos tenemos el sistema de válvula que dirige el aceite de manera que la rueda gire hacia la izquierda. Y si la suciedad bloquea el émbolo abierto, pasa esto. El piloto, entonces, como les dije, presiona a la izquierda o suelta un poco a la derecha. Y luego siente que la rueda se va y va a ir hasta el tope. Así que va a girar y seguirá hasta el tope. Transporte Canadá, hace aproximadamente una docena de años, registraron 11 casos diferentes que ocurrieron en aviones tipo Boeing. Entonces, es raro, ¿verdad? Pero, y como le dije, 11 casos en 20 años, estamos hablando de aproximadamente un caso cada 2 años en promedio, ¿ok? La ruleta gira por completo y aquí la velocidad es interesante. ¿Quieres saber por qué? Porque al principio, si el avión es rápido o acaba de aterrizar y esto ocurre, los pilotos, gracias al gobernador de dirección que tiene una fuerza aerodinámica alta, ¿verdad? Siempre pueden mantener el eje de la pista, incluso si la rueda delantera se va hacia un lado. Pero cuando la velocidad disminuye, que es lo que nos interesa, cuando la velocidad baja, llega el momento en que el gobernador de dirección ya no tendrá suficiente flujo aerodinámico, ya no será eficiente, y entonces lo que va a pasar es que el avión va a empezar cada vez más a obedecer a la rueda de nariz y en ese momento se vuelve más eficiente. Y entonces empieza a salir poco a poco. Y es por eso. Cuando vemos la gráfica de la salida, no es un aparato que haga un viraje brusco, no gira sobre sí mismo ni nada, pero hace una curva que es muy suave así, que lo lleva poco a poco hacia el mar. Entonces notamos que estamos en una situación con dos fuerzas en equilibrio, pero una comienza a dominar. Entonces sale de la pista más o menos, empieza a salirse del eje de la pista más o menos a 90 nudos, lo cual es coherente con un inicio de pérdida de control. Sale de la pista y golpea el agua a unos 50 nudos. Entonces estamos hablando de 90 kilómetros por hora, ¿ves? Así que es bastante coherente con este problema. El problema es que después es muy difícil investigar. ¿Por qué? Porque la posición de la rueda de nariz no la captura la caja negra, no la captura el Digital Flight Data Recorder. A veces cuando el avión se arma y analizamos los circuitos de la ciudad, no hallamos nada. ¿Por qué? Una suciedad causó una situación transitoria que bloqueó ese cajón, pero si resulta que el cajón volvió a neutral y el tren empezó a regresar 2 segundos antes del impacto. Entonces, de modo que cuando lo analices después en cuanto a la funcionalidad y todo eso, pues está normal. Y ha pasado en otros casos. Me refiero a los casos que mencioné y que aparecen en Transporte Canadá. Y efectivamente, al analizar después, no haya nada, solo un sistema funcionando normalmente. ¿Pero cómo lo sabemos? Bueno, lo que hacen es que hacen una especie de, toman, entre comillas, un piloto matemático. Eso significa que dicen, aquí está la trayectoria del avión, es conocida y obligatoria, fácil. ¿Qué es lo que sabemos? Ponemos todo lo que sabemos. Conocemos la posición, por ejemplo, de los spoilers, si estaban desplegados o retraídos. Conocemos los frenos, ¿no? Sabemos qué presión había en tal sistema de frenos, conocemos los inversores de empuje, etc. Todo eso son informaciones conocidas. Entonces ahora decimos que con todo eso, con esto, el avión hizo tal trayectoria. Entonces, ¿qué nos falta matemáticamente para que esa trayectoria ocurra? Y en ese momento adivinamos la posición de la rueda de nariz. Porque solo hay una posición que permite obtener esa trayectoria. Solo hay una cinemática, un solo movimiento, ¿ves? Entonces, de hecho, tomamos todo lo que conocemos y después resolvemos una ecuación compleja diciéndonos, ok, ya conozco todo esto, ¿qué es lo que no conozco? Y a partir de ahí logramos encontrar lo que no sabemos, ¿ves?
Es bastante ingenioso como método. Eso se usaba mucho cuando las cajas negras solo tenían pocos parámetros. Al inicio en la aviación no existía la caja negra y después las primeras que llegaron tenían, y cuando funcionaban tenían 5 parámetros, ¿ves? Entonces, una vez más, para resumir, 747 turcos que trabajaban para Emirates Airlines. De hecho, en la radio el indicativo era el de Emirates, aunque fuera una tripulación turca. Bueno, una tripulación que trabajaba para una compañía turca y un avión turco. Y entonces el avión destruido, el coche destruido y lamentablemente tenemos que lamentar 2 muertos. Así que les daré más noticias el día que salga el informe del accidente y sepamos más. Él validará esta tesis o se irá por algo completamente diferente. En todo caso, gracias por haber visto este video hasta aquí. Nos vemos en el próximo y gracias una vez más a quienes hacen posible este trabajo a través de Patreon. Hasta muy pronto.